qué importante es todo esto, hermano. Qué importante es usted para el Señor Jesucristo. Es un privilegio, hermano, que usted y yo seamos hijos de Dios. Amén. Sí, amén. No somos cualquier cosa, hermano. Es un privilegio ser hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. Así yo le he titulado a este tema, hermano, el privilegio de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerda en aquella ocasión cómo a Asaf, el músico principal de David, se le deslizaron sus ojos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque veía cómo prosperaban aquellos, los impíos, ¿verdad? Mas sin embargo, al final de todo ello, Asaf se dio cuenta que era más privilegiado él por ser hijo de Dios que cualquier otra persona allá afuera. Así que dice la palabra de Dios que usted y yo somos su especial tesoro. Usted es muy importante para el Señor Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Mire, si quiere, tome su lugar y vamos a iniciar. Gloria a Dios. Que sea nuestro Señor Jesucristo quien tome el control. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sí, amén. Santo Señor, que son parte de nosotros, ¿verdad? De mi familia también, hermano. Dice acá, mire, es algo especial, es alguien que concede al otro, ¿verdad? Un privilegio. Amén. Santo es el Señor. Y ese privilegio se lo concede nuestro Señor Jesucristo nada más a aquel que hace un pacto, que hace un compromiso. Amén. Santo es el Señor. Vayamos ahí al libro de Juan, capítulo número 1. Acompáñenme y denle la gloria a Dios y alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo es el Señor, porque es un privilegio ser hijo de Dios. Gracias, Dios, aleluya. Mire, si usted se da cuenta, yo estaba viendo otra vez un reportaje donde los hombres más ricos del mundo estaban ya comprando parte o terrenos en Marte. Tal vez pudieran hacer todo lo que quieran con su dinero aquí en este mundo, pero créame que usted tiene más valor en este mundo y en otro lado, ¿verdad? En cualquier lado, porque usted es un hijo de Dios. Santo es el Señor. Cuando usted ya arrebate esa corona que le espera, hermano, allá no va a ocupar nada. Y lamentablemente a las personas de este mundo, ¿verdad?, que desvían su mirada hacia las cosas que hay en este mundo, ¿verdad?, a ellos se les va a acabar todo ello. Pero a usted, el Señor promete, ¿verdad?, que le va a regalar la vida eterna. Gloria a Dios. Y además, llénese de consuelo y de esperanza, porque Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Santo es el Señor. Así que es un privilegio, hermano. Oiga, con todas estas condiciones a favor de usted, ¿verdad?, es un privilegio ser hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. A veces lo pueden menospreciar, pueden decir esto y lo otro, hermano. Es un privilegio. Amén. Y si usted lo vituperan por causa del nombre de Jesucristo, usted es gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Bueno, vamos ahí al libro de Juan, capítulo número 1. Le voy a leer el versículo el 11 al 13 y usted pone atención a lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Todos son, bueno, vamos a leerlo y yo te lo voy a decir. Todos son creación de Dios. Amén. En este mundo. Mas no todos tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Y usted que ya hizo un compromiso con Dios, usted tiene ese grande privilegio, hermano. Amén. Santo es el Señor. Dice el 11, hermano, aquí en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino. Y dice, y los suyos no la recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, sino de Dios directamente. Amén. Santo es el Señor. Allá en la calle dice la gente, dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Déjenme decirle y aclararle que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Mas sin embargo usted, hermano, siéntase privilegiado que usted sí es un hijo de Dios. Gracias a Dios y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Amén. Santo es el Señor. Igual, hermano, en este mundo vamos a padecer por un lado, por otro lado, pero bueno, usted tiene la firme esperanza, ¿verdad? Que le espera algo especial después de todo ello. Desafortunadamente a las gentes allá afuera, ¿verdad? Sabemos qué es lo que le espera, pero usted, que es privilegiado, espera algo especial. Amén. Santo es el Señor, gloria a Dios. Así que nos quede claro, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. Todos son creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Sí, amén. Todo aquel que hace la voluntad de su Padre, dice la palabra de Dios que es su amigo, es mi hermana, es mi madre. El Señor lo considera y le tiene ese privilegio a usted, hermano. Amén. Santo es el Señor. Así que pues hay que estar contentos y agradecidos con lo que el Señor nos da. El simple hecho, ¿no?, que usted se levanta con vida y tiene salud, respira y todo eso, es de darle gracias a Dios, hermano. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Sin embargo, usted y yo tenemos una esperanza. Amén. Miren, ahora acompáñenme ahí al libro de los Efesios, por favor. Amén. Efesios capítulo número 1. Dele la gloria, dele la honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Lo dicen los hermanos, los aleluyas, los de un solo Dios. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. De eso somos. Amén. Santo es el Señor. Por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Gloria, gloria a Dios. Porque nada es comparable lo que el Señor le va a regalar a lo que pueda usted percibir en este mundo, ¿verdad? Es totalmente diferente lo que el Señor le tiene preparado. Amén. Gloria a Dios. Vayamos ahí, bueno, estamos ahí en el libro de Efesios capítulo número 1. Y voy a leer pausadamente del versículo 3 al 14. Amén. Usted ponga atención. Amén. Santo es el Señor. La esencia del tema es bien sencilla. Que usted tome conciencia de qué privilegio es ser hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. Mire, dice allá, nos dice nuestro pastor. Dice, miren, el detalle no es morirse. El detalle es morirse sin Cristo. ¿Por qué? Porque el que muere sin Cristo, ese no tiene ningún privilegio. Sin embargo, el que muere en Cristo tiene un privilegio grande, que tiene su salvación ganada. Amén. Santo es el Señor. Leo, hermano, el versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese lo que dice el 4, para que vea desde dónde venía usted predestinado, desde dónde el Señor ya lo había destinado a usted con ese privilegio, para que cuidemos también nuestra salvación, hermano. Amén. Santo es el Señor. Sí, amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de dónde lo escogió el Señor? Desde antes que usted y yo viniéramos a la tierra, el Señor dijo, ¿saben qué? A mi hijo Francisco, a mi hijo Oscar, ¿verdad?, los tengo predestinados y ellos tienen un privilegio, van a ser mis hijos cuando estén en el mundo. Amén. Santo es el Señor. Y dice el 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén. Sí, amén. Hacemos un alto ahí. ¿Qué decía el versículo anterior, hermano? A lo suyo vino. El Señor vino con un propósito, venía con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le negó, le apedreó y le dio la espalda. Y gracias a Dios por misericordia, ahí tuvimos usted y yo oportunidad de entrar también, de ser partícipes
de ser partícipes, de poder ganar nuestra salvación también. El Señor vino a los suyos. Usted y yo, como dice, ¿verdad? Por default no alcanzábamos la salvación, pero a lo suyo, con un propósito, no a los suyos, a lo suyo con un propósito venía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ellos no quisieron nada, al contrario, hasta el día de ahora hay muchos allá en el pueblo de Israel que no creen que el Mesías vino a este mundo. Amén. Pero a causa de eso, de esa revuelta, usted y yo tuvimos la oportunidad de entrar en esta carrera. Amén. Santo es el Señor. Así que siéntase privilegiado. Aquellos no quisieron, se despreciaron eso, y usted y yo ahí entramos. Amén. Santo es el Señor. Bendito es el Señor, ¿verdad? Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amados. Amén. Santo es el Señor. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Hacemos un alto ahí. El Señor todavía dice que nos dio la oportunidad. Aún así también el Señor dijo, bueno, así andaba mi hijo Francisco, así andaba mi hijo Oscar, ¿verdad? Todavía tuvo misericordia el Señor de limpiarlos, sacarlos de ese lugar y pararlos, ¿verdad? Amén. Y llevarlos por el buen camino. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice, y todavía nos perdonó nuestros pecados, que no eran unos pecaditos, eran unos pecadotes de muerte y de condenación. Amén. Santo es el Señor. Así que créame, hermano, que debemos sentirnos privilegiados. Amén. Santo es el Señor. De la vida que llevábamos, ¿verdad? Mire, allá en la congregación, ¿verdad? Hay muchas hermanas que me imagino es lo mismo. Los padecimientos de la iglesia aquí son los mismos en todo el mundo, dice la palabra de Dios. Están luchando por sus hijos, por sus esposos, que están batallando con el alcoholismo, con la drogadicción. Y créame que el Señor tiene el poder y la facultad de hacerlo libre. Yo no es por quererme vanagloriar, hermano, pero siempre trato de hablarles de mi testimonio. ¿A qué voy, hermano? A que me siento yo privilegiado porque el Señor Jesucristo de allá me sacó. Sí, y de donde me sacó también nos puede sacar a ellos, a cualquier persona. Para el Señor todo le es posible. Amén. Santo es el Señor. Así que, hermanos, debemos sentirnos privilegiados y buscar hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mayormente ahorita, hermanos, ya estamos en la recta final, ya estamos en los últimos tiempos. Nuestro hermano Francisco, cuando yo estaba aquí, nos hablaba de temas del Apocalipsis. Venía el hermano Adán Camacho y nos hablaba del tema del Apocalipsis, hermano. Y si usted saca cuentas, estamos ya a punto de terminar nuestra carrera. No dejemos ese privilegio que el Señor ha predestinado para usted y para mí. No lo dejemos ni lo echemos por un lado, sino continuemos firmes hacia adelante. Amén. Con ese privilegio. ¿Por qué? Ya nos sacó, hermanos, del pecado, de la inmundicia. Todavía tuvimos el privilegio que el Señor limpiara nuestra vida, limpiara nuestros pecados, ¿verdad? Y nos diera la oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad y ese privilegio siempre. Amén. Así que usted y yo somos privilegiados. Amén. Gloria a Dios. Dice el 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor le llenó, hermano, de sabiduría y de inteligencia. Le voy a decir por qué, hermano. Como dice nuestra hermana Patti, que hoy no está. Fíjese, allá tenemos tiempo, hermano, hablándole a una señora, hermana, ¿verdad? Hablándole del nombre y
nomás no. Los textos le damos la vuelta y no acepta el nombre. Y usted siéntase privilegiado, hermano, porque usted ya aceptó el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y le leemos en los hechos, le leemos todos los versículos que hay acerca del nombre y no entiende. Pero usted y yo, gracias a Dios, somos privilegiados porque tuvimos la oportunidad de entender el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que el Señor a usted lo llenó de sabiduría y de inteligencia, amén, santo es el Señor. El simple hecho de haber cambiado de la mala vida que llevamos a esta vida que tenemos, ya es actuar con inteligencia. Y esa vino de parte de nuestro Señor Jesucristo, amén. A Él sea la gloria y la honra. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Santo es el Señor. A Él le plació, hermanos, a Él le plació que usted y yo fuéramos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso lo decía nuestro hermano Francisco en este lugar. De todos los borrachos que había ahí en Nayarit, ahí en la presa, ahí en Santiago, fue el único. El Señor, miren, me gusta para llevarlo a mi camino. Hermano, de los borrachos que había en mi colonia, gracias por misericordia de Dios, yo soy el único que me ayudó a salir de los vicios. Así que es un privilegio grande ser hijo de Dios, amén, santo es el Señor, para que no desestimemos todo eso y que sigamos con la misma energía, con las mismas ganas, como cuando nos bautizamos, amén, santo es el Señor. Le vuelvo a repetir, hermano, en ese proceso van a venir muchos problemas que el diablo va a hacer y va a buscar tentarlos, va a buscar hacerlos caer, pero usted diga, yo soy privilegiado porque yo me puso en este camino y por este camino voy a seguir, amén, santo es el Señor. Ahora leo el 10. El 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, que otra vez lo vuelve a repetir, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted y yo fuimos predestinados con un propósito. ¿Ven? Santo es el Señor y debemos cumplir con ello. Es un privilegio ser hijo de Dios y el Señor nos tiene en este mundo con un propósito. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué mandó el Señor a los apóstoles? Que hicieran ¿qué? Discípulos, vayan, hablen la palabra de Dios y hagan discípulos. Amén. Santo es el Señor. Y dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Y dice el 14, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Verdad? Que usted es privilegiado, que usted es privilegiado. Amén, santo es el Señor. Puede haber mucha gente allá afuera, pero de todos esos el Señor los escogió a usted. ¿Y por qué? Porque al Señor, dice la palabra de Dios, que al Señor le plació. Aleluya, gloria a Dios. Así que hay que darle muchas gracias a Dios, hermano. Sí, gloria a Porque Dios. no todos, ahora sí como dice la gente, ¿verdad? No todos corrieron con la misma suerte, ¿verdad? El Señor le plació que usted y yo, ¿verdad?, viniéramos al camino del Señor Jesucristo. Porque si usted se da cuenta,
Y el resumen, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos, hermano? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría su servidor? ¿Dónde? Tal vez en el panteón ya estuviéramos, ¿verdad? Con la vida descarriada que llevábamos. Sin embargo, al Señor Jesucristo le plació, hermano. Le dio ese privilegio a usted de que fuera hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. Y todavía le llenó de promesas. Y todas esas promesas de las que habla la palabra de Dios son para usted y para mí. Nada más para los privilegiados. Amén. Santo es el Señor. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Vamos a ir ahora ahí al libro de Juan. Acompáñenme al libro de Juan, otra vez aquí atrásito, hermano, por favor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Juan capítulo 3, y le voy a leer del 3 al 8, hermano. ¿Amén? ¿Cuál es el conducto que nos lleva a ese privilegio? Mire, aún todos nosotros vamos a morir, hermano, aunque seamos privilegiados, pero vamos a morir con una esperanza, ¿verdad? Allí a nuestra hermana Soledad le ponían un versículo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que para ella el vivir era Cristo y el haber partido de este mundo para ella fue ganancia. ¿Por qué? Porque ella era privilegiada como usted. Amén. Santo es el Señor. Así que leemos, hermano, ahí Juan capítulo 3, leo del 3 al 8 y usted pone atención. ¿Qué conducto nos lleva a ese privilegio? Y esto responde la palabra de Dios. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto le hablaba el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a Nicodemo. Santo es el Señor. Es ese pacto el que usted y yo hicimos, ¿verdad? Ese pacto, ¿verdad? Santo es el Señor. Al haber hecho ese pacto con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, usted ya es privilegiado. Amén. Santo es el Señor. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Usted que ya hizo un compromiso con Dios, que bajó ahí a las aguas del bautismo, usted ya es apto para entrar al reino de Dios. Amén. Usted ya es privilegiado. Y al que no ha hecho ese pacto y ese compromiso, le invitamos a que busque hacer ese compromiso y que también sea parte de esos privilegiados. Amén. Santo es el Señor. Dice, y el 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido del Espíritu. Santo es el Señor, hermano. La gloria, la honra y las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nos dio ese privilegio. Amén. La gente allá, ¿verdad?, de repente en el mundo busca hacer muchos logros, ¿verdad?, busca hacer muchas cosas. Los deportistas, ¿verdad?, buscan ganar trofeos. Otras personas buscan ganar, ¿verdad?, mucho dinero. Y así cada quien tiene su propio afán. Pero usted y yo somos privilegiados de estar buscando nuestra salvación. Amén. Santo es el Señor. Y hicimos un pacto, ¿verdad? Y en ese pacto nos comprometimos, ¿verdad?, para todos los días de nuestra vida. Amén. Porque a veces a medio camino se nos olvida que somos de los privilegiados, ¿verdad?
y queremos darle la espalda al Señor y decir hasta aquí. Pero ¿qué pasó con la mujer? Por eso la gente dice ya, para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿verdad? ¿Qué pasó con la mujer de Lot cuando volteó hacia atrás? Allá quedó postrada. Ella era una privilegiada porque el Señor ya la había puesto en un lugar donde se iba a salvar de esa destrucción. Usted y yo somos privilegiados porque nos vamos a salvar de todo esto que va a pasar en el mundo, de todo esto que va a suceder. Amén, santo es el Señor. Tal vez vamos a padecer la tribulación, las tribulaciones, la gran tribulación, pero al final aquellos privilegiados van a tomar su corona. Amén, santo es el Señor. Así que, hermano, si vamos a medio camino, tampoco se nos olvide que somos de esos privilegiados. En realidad es un privilegio. Amén, santo es el Señor. Cuando en la escuela nos llamaban, o les llamaban, ¿verdad?, los niños al cuadro de honores, ¿verdad? Y los ponían ahí, ¿verdad? Fulano de tal, fulano de tal. Bueno, era un privilegio, ¿verdad?, que estuviera usted. Déjeme decirle que también para usted es un privilegio que sea un hijo de Dios. Amén, santo es el Señor. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Ahora acompáñenme al libro de Lucas, aquí atrás, por favor. Denle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Lucas capítulo número 16. Dice, ¿de dónde nos sacó el Señor? Ayer, en estos días, me estaba acordando, hermano, que una vez, por eso puedo yo decir, hermano, que sí es un privilegio ser hijo de Dios. ¿Amén? Porque el Señor cambia también nuestra manera de pensar, cambia el rumbo de vida que llevamos. Me estaba acordando yo, hermanos, de que una vez, ya borrachos, allá por mi barrio, nos topamos con los de la mafia. Iba yo y llevaba a otras personas, llevaba a mi tío, ya sabe quién más, y nos sacaron una pistola y nos amedrentaron. Allá iba quedado todo, hermano. ¿Qué cree que fui a hacer yo? Porque yo era el que encabezaba ahí el asunto, ¿verdad? Ahí no fui con un amigo mío que era judicial y le fui a pedir una pistola para agarrarme a balazos con aquellos camaradas. Para empezar, hermano, ni reflejos tenía porque teníamos como 3 días de la borrachera. Andábamos ya bien mal, era un domingo. Y ahí voy yo con mi amigo, que sí, vamos, nomás que no traemos con qué, vamos le dije, vamos con mi amigo, se llama Rafael Hernández, un judicial. Y le dije, oye Rafa, préstame una pistola porque, o vamos o qué. Total que gracias a Dios, por misericordia de Dios, por voluntad y misericordia de Dios, ni me prestó la pistola ni quiso ir, gracias a Dios. Ahí nos venimos ya, pues ya que vamos, no traemos con qué. Así que no, es un privilegio que el Señor nos haya cambiado la manera de pensar, que el Señor ha cambiado nuestro corazón, amén, con ese rumbo que llevamos tan equivocado, amén, santo es el Señor. Así que damos muchas gracias a Dios porque es un privilegio, hermano, es un privilegio, amén, es un gozo, es una alegría. Miren, leemos ahí Lucas 16 y lo vamos a leer del 22 al 26. Dice así, dice el 22. Usted ponga atención a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Aconteció que murió el mendigo. Esta es una parábola que usted la conoce bien, amén, santo Señor. Para que usted aquí se va a dar cuenta qué privilegio tuvo aquel, ¿verdad? Dice así: y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén, santo es el Señor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo estaría el rico? Estaba en serios problemas. Y luego dice el 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria a Dios. Además de todo esto, una gran cima, ¿verdad?, está puesta entre nosotros
y ustedes o vosotros, dice, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Gloria a Dios. ¿Cómo estaba Lázaro? Era privilegiado, porque en lo poco le fue fiel, ¿verdad? Y el Señor en lo mucho lo puso, ¿ven? Santo es el Señor. Y aquel otro que lo tuvo todo, pero no supo aprovechar su vida para servir al Señor Jesucristo, pues de nada le sirvió. ¿Ven? Santo es el Señor. Así que, hermano, pues es un privilegio y aprovechemos que somos hijos de Dios. Amén. Santo es el Señor. Mire, el domingo les enseñábamos allá a los niños y les compartíamos esta clase. Fue el domingo pasado. Les hicimos un dibujito exactamente. Había 2 cimas. Y lo único que dividía de esta cima a otra cima para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo, en el dibujito le pusimos un abismo, ¿verdad? Y ese abismo le pusimos pecado. Y le dijimos a los niños, lo único que los puede separar a ustedes de Dios es el pecado. Sí, amén. Así que usted y yo, hermanos, podemos llegar y cruzar a esa cima si hacemos la voluntad de Dios. Es un privilegio que seamos hijos de Dios. Y por tanto, hermano, tenemos la facultad y la capacidad de poder alcanzar nuestra salvación. Amén. Santo es el Señor. Así que es un privilegio que usted pueda alcanzar su salvación. Así que le invito, y me invito a mí mismo, hermano, a que sigamos esforzándonos y seguir adelante. Amén. Santo es el Señor. Que sigamos adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vimos que no cualquiera puede alcanzar su salvación. No cualquiera. ¿Ah? Muchos dicen que creen en Dios y que alaban a Dios. Bueno, ¿ah? Hasta el diablo cree en Dios también. Sí, Santo es el Señor. Pero para usted es un privilegio, porque el Señor está con usted. Amén. Santo es el Señor. Y que, pues había una gran cima que los separaba. Ni el Lázaro iba a poder ir para allá, ni el rico iba a poder subir. Y si le sigue usted leyendo, ¿qué le dijo al rico? Mira, pues entonces manda a alguien que le hable a mi familia. Allá tienen quien les predique la palabra de Dios, hermano. Así que usted y yo hacemos bien en aprovechar aquí a venir a escuchar a nuestro hermano Francisco, a nuestros hermanos que predican en este lugar. Hace bien en venir a escuchar la palabra de Dios, amén. Sí, amén. Santo es el Señor, porque ahí cultiva su corazón y lo llena de palabra de Dios, amén. Santo es el Señor. Así que aquí tenemos, hermano, a veces nos hablan y el detalle está en nosotros que no queremos entender. Luego mi hermano Francisco me habla de lo que yo estoy fallando y arremeto con él. Mas, sin embargo, es el pecado que hay en mí. Y le acabo de decir que el pecado es el que no nos deja, ¿verdad?, cruzar a esa otra cima. Así que pongámonos listos. Somos privilegiados y hay que buscarlos. Hay que buscar hacer las cosas, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Amén. Sí, Santo es el amén. Señor. Gloria a Dios. Así que es un privilegio. Sí, Es un amén. grande privilegio. Lo pudieran ustedes sentar allá con el presidente de la República, lo pudieran sentar usted con el gobernador del estado de Jalisco. Pero ¿sabe qué? Es más privilegiado usted que está en esa banquita. Gloria a Amén. Dios. Santo es el Señor. Porque usted tiene la aspiración a la vida eterna. Allá no. Quiere Dios que tenga misericordia de ellos, ¿ah? Sí, amén. Pero usted, si tiene ahí en esa banquita, tiene la oportunidad de esperar a la vida eterna. Gloria a Amén. Dios. Santo es el Señor. La gloria y la honra es para nuestro Señor Sí, amén. Jesucristo. Aleluya. Ahora acompáñame ahí al libro de los Salmos, capítulo número 8, dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito Señor. Salmo capítulo número 8. Qué privilegio tan grande lo que tiene, ¿verdad? Dice Salmo número 8 y voy a leer del versículo del 5 y 6 nada más. Usted ponga atención a la palabra de Dios. Dice el 5, dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dice el 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quién es? Aquel privilegiado, aquel que tiene el privilegio de ser hijo de Dios.
Hermano, oiga, para que el Señor lo considera o lo tenga en una estima, ¿verdad? Dice la palabra aquí, dice que lo haya hecho usted un poco menor que los ángeles. ¿Se imagina en qué estima, en qué lugar lo tiene el Señor a usted? No puede decir uno qué privilegio es que el Señor me tenga en esa posición. Amén, santo es el Señor. Así que es un grande privilegio, hermano, ser hijo de Dios. Amén, santo es el Señor. Dice, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Gloria a Dios, hermano. Es un privilegio ser el hijo de Dios. Amén, santo es el Señor. ¿En qué posición lo tiene usted el Señor? Poco menor que los ángeles. Por eso entonces, cuando Elías oraba, descendía fuego, ¿verdad? Cuando Josué oró, ¿qué pasó? También ahí el sol se paró, ¿verdad? ¿Y cómo tenían esa capacidad o esa facultad para hacer? Porque eran privilegiados, eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que también el Señor a usted lo puso en la misma condición, pero ahí hay que trabajar un poco más de la fe. Amén, santo es el Señor, pero es un privilegio. Sí, Dice ahí en el libro de Marcos, dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Sanarán. Amén, santo es el Señor. No es un privilegio que a usted le haya dado esa capacidad, esa facultad, hermano. Amén. Sí, amén. A veces estamos bien malos, ¿verdad? Estamos bien malos y a una oración se acaba todo como si no haya pasado nada. Amén, santo es el Señor. Mire, así estaba nuestra hermana Chuyita allá. Ella se fracturó su brazo y no podía ni moverlo. Estaba fracturado y ya está grande la hermana, ¿verdad? Y mandó a sus nietos. Él le va, para que vean qué privilegio es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es un privilegio y tiene muchas condiciones usted a favor, muchos privilegios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mandó a los nietos a que compraran la medicina y los nietos fueron a buscar a una farmacia y no hubo. Y le hablaron a la mamá, ¿sabes que no hay medicina? Y la mamá dijo, bueno, me voy a poner a orar, ¿verdad? Pues no soy hija del Dios viviente, del que todo lo puede, voy a ponerme a orar. Y los muchachos fueron a la otra farmacia y tampoco hubo la medicina para que le quitara el dolor. Y la hermana seguía orando. Y luego fueron a la tercera farmacia y no hubo nada de medicina. Y cuando ellos venían de regreso, a la hermana, después de que se fracturó el brazo, que no lo podían ni mover, que le dolía todo, hermano, el mismo Señor Jesucristo ahí le contestó. Y el dolor desapareció en su mano. Así que es un privilegio, hermano, es un privilegio ser hijo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Santo es el Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, sí, amén, que nos tiene en esa condición, lo tiene como poco menor que los ángeles. Amén. Santo es el Señor. Así que aprovechemos bien el tiempo, hermano. Vamos a ir ahí a Primera de Juan. Acompáñenme ahí a Primera de Juan. Gloria a Dios. Miren, tanto privilegio tiene que ni la luz se le fue aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo número 3. Ya me lo vamos a acabar, no se espere, pero que le quede bien explicado esto, que es un privilegio ser hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. Primera de Juan, capítulo número 3. Usted ha sido aquí en este lugar testigo de los testimonios de su pastor. Amén. Como el Señor lo ha respaldado muchas de las veces. Cuando lo amenazaron, ¿verdad? Usted sabe hasta dónde el Señor hizo por él. Así que es un privilegio ser hijo de Dios. Y ahí usted tiene un respaldo también de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no solamente a nuestro hermano Francisco, sino también a usted. Usted y yo hemos sido partícipes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo número 3, y voy a leer del versículo del 1 al 3. Dice:
¿Qué va a pasar con los privilegiados? Pues ellos van a tener un privilegio que es este, grande. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Hay algo, ¿verdad?, para usted y para mí, hermano. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Gloria a Dios. Tenga esa firme esperanza, que un día lo va a ver cara a cara al Señor Jesucristo. Amén. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Ahí nos da un consejito. Amén. Que no cualquiera también puede verle cara a cara, sino aquel que trata y busca purificarse. Amén. Santo es el Señor. Sí tenemos un privilegio, el Señor nos manda que nos estemos purificando, ¿verdad? Que seamos puros. Amén. Así que, hermano, mire, el Señor le dio la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, y todavía el Señor promete que algún día usted le va a ver cara a cara, tal y como Él es. Amén. Santo es el Señor. Y allá iré, ya cuando estemos cara a cara, aquel que tenga ese privilegio, bueno, ¿verdad?, aquel que termine su carrera, allá no le va a doler nada, ni la rodilla, ni la pantorrilla, ¿ven?, ni va a ocupar de medicinas, ni va a ocupar dinero, ni va a ocupar carro. Ahí no va a hacer nada. Amén. Todo el día va a tener paz y tranquilidad, y va a sentir el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia usted día a día, y usted solamente va a cantar y va a alabarle, y va a decir aleluya, y va a cantarle al Señor Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Allá ya no va a haber ningún dolor, nada. Amén. Santo es el Señor. Allá va a ser, ahora sí, como dicen en el mundo, ¿verdad?, allá va a ser pura felicidad. Amén. Santo es el Señor. A usted que es privilegiado. Amén. Santo es el Señor. Un día le vamos a ver cara a cara. Amén. Santo es el Señor. En aquel día brincaremos como becerros de la manada. Amén. Si nos toca hasta el final, vamos a brincar como becerros de la manada. Pero antes de eso vamos a ver muchos sucesos, ¿verdad? Muchos sucesos importantes. A lo mejor usted va a estar, usted o yo, vamos a estar en medio de la tribulación. Vamos a ver cómo vamos a dejar todo. A lo mejor voy a andar yo allá trabajando y ahí voy a correr. Y la hermana Mayra va a estar en su casa y allá va a correr para otro lado, ¿verdad? Vamos a dejar todo, pero con el privilegio, ¿verdad?, que un día le vamos a ver cara a cara. ¿Y quién? Solamente yo y usted, que hizo un pacto y un compromiso con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así que esperanza hay. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Porque para el que muere sin Cristo, hermanos, ya no hay esperanza, lamentablemente. Pero el que muere en Cristo, tiene muchos beneficios de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le espera? Vayamos allí a 2 de Pedro, capítulo número 1. Dele la gloria a Dios, no permanezca callado, porque somos privilegiados. Santo es el Señor. Gloria a Dios. El día que yo me iba a bautizar, ahí va mi hermano también y dice, no, pues yo también quiero ser privilegiado, yo también me quiero bautizar. Ahí venimos a hablar con el hermano Francisco, no, pues, de hecho los dos. Hasta el hermano Jorge también se echó esa vez, ¿verdad?, a las aguas del bautismo. Sí. Y Felipe, es correcto. Gloria a Dios, es un privilegio ser hijo de Dios. 2 de Pedro, capítulo número 1, y le voy a leer el versículo 3 y 4, hermano. Amén. Santo es el Señor. Ahora sí ya somos partícipes de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 3 y 4 de 2 de Pedro, capítulo número 1, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas. Y esas nada más son para los privilegiados, no son para todas las gentes de este mundo, para que por ellas llegases o llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, Gloria a Dios. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Algún día, hermano, nada más los privilegiados hemos de participar de la naturaleza divina. Amén. El día que usted y yo nos presentemos delante del Señor, cara a cara, ya no va a ser este cuerpo, ya no va a ser este hermano Ángel, ni el hermano Francisco. Ya vamos a estar en la misma condición que nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a poder ver cara a cara, y nomás por haber sido privilegiado, usted también va a ser partícipe de esa naturaleza divina, que va a tener la oportunidad, la capacidad o la facultad de ver al Señor cara a cara. Amén. Pero nada más los privilegiados. Amén. Grábeselo bien. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio, capítulo número 3. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hermanos, vamos a ser partícipes. Le vamos a poder ver cara a cara. Hoy en día mucha gente dice: no, es que vi a Dios. O lo único que ve es la imagen que se le queda en su mente de Dios. Le hicimos una prueba. Es que decía ayer una persona, ya decía: es que vi a Dios, yo veo a Dios. No, lo que tú ves es la imagen que te dicen en las películas, lo que he visto nada más. Le dijimos: a ver, pon esto aquí, cierra tus ojos por 5 minutos, por 1 minuto. Cerró. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? Ah, pues la Biblia, esa café y todo eso. Es lo que se queda, la imagen nada más. Pero usted sí va a tener el privilegio de una vez, de un día, ¿verdad?, verlo cara a cara al Señor Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. Deuteronomio capítulo número 3, y voy a leer el versículo nada más 22, hermano. Amén. ¿Qué pasa a estos privilegiados? Dice el 22, dice: no los temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Amén. Usted ya ni ocupa meter las manos. Ahí están los testimonios de nuestro hermano Francisco. Y en las manos ocupa meter en los problemas. El Señor acomoda todas las cosas. Amén. Santo es el Señor. Problemas bien complicados, bien difíciles, y el Señor toma el control. Sí, gloria a Dios. Y eso es porque somos privilegiados. Amén. Santo es el Señor. Ahora vamos a ir al libro de los Romanos. Ya vamos a terminar. Romanos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Capítulo número 8. Que acompáñenme ahí a Romanos, capítulo número 8. Dice: ¿qué va a pasar a estos privilegiados? También van a tener un privilegio de parte de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo número 8, y voy a leer el versículo 17 y usted lo lee. Dice el 17: y si hijos, también vamos a ser herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Y cuando su cuerpo sea glorificado, es cuando usted le va a poder ver cara a cara. Amén. Santo es el Señor. Así que si usted es hijo de Dios, tiene un privilegio. ¿Por qué? Porque en automático usted también tiene que echar mano de la herencia. También la herencia es para usted. Y la herencia es esta, la que el Señor da gratuita, la salvación. Amén. Santo es el Señor. Usted siéntase partícipe, ¿verdad?, de esa herencia, porque usted también va a ser parte de ella. También usted le va a pagar conforme a su voluntad, a su misericordia. Amén. Santo es el Señor. Entonces, ¿conviene o no conviene? Conviene, ¿verdad?, seguir en ese camino. Y gracias a Dios que nos puso y somos privilegiados y ser llamados hijos de Dios. Amén. Santo es el Señor. Porque nada más, una herencia, ¿a quién se le reparte? A los hijos. Los hijos, ¿verdad? A los hijos. Amén. Santo es el Señor. Usted es hijo
de Dios. Y a usted también le toca la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Mano Francisco, aquí en el mundo se andan peleando. Y ustedes se andan matando por la herencia. No, mejor que busquen esta otra herencia, ¿verdad? Ya se la habíamos presentado, pero no han querido, desafortunadamente, ¿verdad? Pero la mejor de la herencia es la que nos puede dejar. La mejor herencia que le puede dejar su papá y su mamá es haberlo conducido por el camino de Dios, amén. Haberlo instruido por el camino de Dios. Dice aquí en el libro de Juan, acompáñenme hermanos, ahí ya vamos a terminar. Juan capítulo número 10. Gloria a Dios. Voy a leer del versículo del 28 al 30 y ahí damos por terminado, amén. La herencia es para esas almas privilegiadas y nada más. ¿Y qué voy a recibir yo, hermano Francisco, a cambio de todos esos privilegios, todo eso? Bueno, esto voy a recibir. Dice el 28: y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. Cuando usted, por ser privilegiado, se gane esa herencia, hermano, no habrá más quien le pueda quitar esa herencia, ese privilegio de ser hijo de Dios y de haber alcanzado su salvación. Amén. Santo es el Señor, hermano. Así que, pues vamos a seguir adelante, hermano. Es un privilegio que seamos hijos de Dios. Sí, amén. Entre tantos de allá donde andábamos, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia y tuvo a bien rescatarnos de ahí y darnos ese privilegio. Así que ahora, hermano, aprovechemos esto, hermano. ¿Ven? Y motivémonos, ¿verdad? E incitémonos los unos al amor y a las buenas obras. Amén. Si usted ve a su hermano, ¿verdad?, que anda cabizbajo y eso, échele la mano y dígale, vámonos, sigue adelante, no te quedes en el camino. Amén. Santo es el Señor. Así que, pues nos queda claro, hermano, que es un privilegio ser hijos de Dios. Amén. Usted es mayor que cualquiera en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor que lo hizo usted, o lo tiene en una condición poco menor que los ángeles. Así que fíjese qué privilegio es todo esto, hermano. Ahí paramos, yo dejo este lugar y pues tome en cuenta que es un privilegio, para que tampoco esto que querramos dejar a medio camino lo que ya hemos iniciado. Amén. El enemigo se está ensañando, hermano, mucho con los miembros de las iglesias, a tal grado que nos quiere desanimar, nos quiere destruir. Dice que allá nos está dando bien duro en los matrimonios, con enfermedad está atacando duro allá en la casa del alfarero, y estamos orando y estamos ayudando por eso, para que el Señor mantenga firme a los matrimonios y sane a los enfermos, porque de repente es uno y de repente ya otro matrimonio está en problemas, y luego el otro matrimonio ya está en problemas, hermano. El enemigo viene con todo a querernos destruir, pero usted no le haga caso, usted siga adelante, siga le dando gracias a Dios, porque es un privilegio haber sido y ser hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. Así que Dios los bendiga. Yo dejo este lugar en manos del Señor Jesucristo y de mi hermano Francisco, y Dios les bendiga, hermano. Amén. Santo es el Señor. Amén. Pero en esta ocasión se lo vamos a dedicar a la gente. Se lo vamos a dedicar. Dice lo que dice. Cuando ya encuentres paz, cuando no hayas donde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés
lección.